Querido Madrid, este cuaderno es oro para mí. Esa no fue la primera vez que escribí sobre ti, pero posiblemente sí que fue la que mayores quebraderos de cabeza me dio. Hubo un tiempo en el que pensé que esta historia nunca saldría de este cuaderno, pero estaba equivocado, porque esta historia se hizo realidad. Pero nunca de la forma en la que pensamos que lo haría. Hoy creo que el mejor personaje que escribimos no fue ninguno de los 5 principales. Fuiste tú, Madrid. Y por eso te escribo a ti. Porque ha llegado el momento de despedirnos. Recuerdo aquellos últimos meses en Madrid un poco confusos. Está un poco todo entremezclado en mi cabeza, pero por poner todo en contexto, acababa de regresar de hacer el Camino de Santiago y prácticamente el día que volví, estaba vistiéndome para ir a una gala con Golde Miceli en nombre de nuestro proyecto, Radio La Pena. Me prometiste no llorar. Y ese primer fotocall fue lo más parecido a formar parte de una pop band que había vivido. Cuando tomé la decisión. Aproveché ese impulso por el deporte que me había despertado en el camino para focalizarme un poco en hacer ejercicio. Entrenaba bastante por mi cuenta y gracias a la recomendación de Eli, comencé a ir a fitboxing. Y me flipó hasta el punto de convertirse en algo bastante importante en mi vida durante los siguientes años. Y en general, siempre que se acerca el verano en Madrid, suele venir acompañado de días frenéticos. Como cada año celebramos el cumple de Seki. Y también el de Aitana en Titulcia. Y de pronto, vivir en Madrid fue como ir en un barco a toda velocidad y sin frenos que se acerca a un muelle. Porque aunque todo estaba en movimiento y yo era feliz, todos sabíamos el final de aquello. Porque acababa de decidir que me marchaba de Madrid. Creo que no he hecho mucho hincapié en lo que me llevó a tomar la decisión. Me jode tener que admitir que me marché de Madrid por hacer una trimestral, pero es la verdad, porque realmente esa fue la gota que colmó el vaso. Por aquel entonces estaba viviendo en Chamberí, compartiendo un piso solo con mi mejor amigo, pero pagando 600 euros en alquiler. Desde 2022, que decidí dejar mi trabajo abusivo y tomé la decisión de cambiar el rumbo de mi carrera para convertirme en profesor, mis fuentes de ingresos fueron limitadas y peculiares. Tenía muy claro que no quería volver a trabajar en agencia, así que mi única opción, antes de terminar el máster de profesorado, era tirar de ahorros y currar de autónomo. Por eso me pasé meses yendo y viniendo a Toledo mientras grababa contenido para un centro comercial de ahí. Y aunque creaba contenido, no lo creaba delante de cámara. Yo era el que grababa el contenido y el que lo editaba. Un trabajo asfixiante si me preguntas, cada vez más, porque no sé si habéis vivido un verano en Toledo, pero no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Y todo ello para cobrar apenas 900 euros pagando mi cuota de autónomos. Si haces las cuentas es que no te sale. Y ni siquiera lo mío era una excepción. España ha batido el récord de gente que está trabajando, 22 millones según la EPA, un hito que, objetivamente, convive con precios disparados en la vivienda y con la realidad de los salarios. Según el Consejo de la Juventud, un joven cobra de media en España 1.048 euros al mes. Para su alquiler y los gastos de alquiler necesita 1.200. Por primera vez sobrepasamos la barrera de los 30, es decir, que los jóvenes en España nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes. Ahora mismo, a 30,4 años, tenemos la edad más alta de toda la Andrea Unión Henry es la Europea. presidenta del Consejo de la Juventud, estuvo en este programa hace unos días y nos dijo: todavía hay quien piensa que esto va de generaciones, que los jóvenes de ahora nos quejamos más. Insistamos en eso, salarios de 1.000 euros para alquileres de 1.200, habitaciones compartidas y pisos que son más pequeños que una habitación. ¿En qué momento se normalizó pagar 900 euros por 15 metros cuadrados? Será imposible leer cualquier dato, aunque sea el mejor de los datos, sin tener en cuenta que para muchísima gente, tener un trabajo en este país no garantiza llegar a final de mes o poder construir su propio proyecto de vida. Construir mi proyecto de vida. Es que me tengo que reír. En fin, claro que podía tragarme mis palabras y volver a currar de junior en alguna agencia, aunque tuviese un muy buen currículum.
Y claro que podía ponerme a servir cafés o a trabajar en un sitio de comida rápida, pero llega un momento en la vida, cuando las cosas se ponen feas, que te preguntas, ¿esto vale la pena? ¿Por qué estoy luchando? ¿Por la nueva profesión que he descubierto que es mi vocación o por vivir en Madrid? ¿No puedo ejercer de profesor en literalmente cualquier parte del mundo? Entonces, ¿por qué en Madrid? Por mis amigos. Es que no puedo pensar en otra cosa que no sea eso. Mierda. No puedo pensar en otra cosa que no sea eso. ¿Y entonces? ¿Por qué vine yo a Madrid a vivir hace casi 10 años? Mucho antes incluso de conocer a todos los amigos que conozco ahora. ¿Por qué decidí mudarme aquí? Chino. Mi primera vez en Madrid fue con mi familia. Recuerdo que fue una parada intermedia entre un viaje a Salamanca. ¿Cuánta gente? ¿Qué decías hoy que no había nadie? Fuimos a la Warner un día de esos y antes de pillar el avión pasamos por el Bernabéu. Mi padre siempre ha sido muy futbolero y su sueño siempre ha sido contagiarme esa pasión. Pero supongo que la maldición de la paternidad es que tus hijos no salgan como querrías que fuesen. Lo siento, papá. No me gusta el fútbol. Yo soy más de hacer videitos. ¿Qué tal? Sin embargo, volviendo al verano de 2024, ese mismo mes le di una sorpresa a mi padre. Le llevé a un Bernabéu recién reformado, vamos, olía a nuevo. Y pudimos disfrutar de un concierto en el palco VIP. Pocas veces le he visto tan feliz como ese día. Qué fuerte que fuese ahí, ¿no? Qué coincidencia más bonita. Y papá, todo eso no lo podría haber conseguido sin haber empezado a hacer esos videitos. Pero eso, esa fue mi primera vez en Madrid. Ahí, con Raúl. Mi segunda vez en Madrid fue en el mejor viaje de estudios que he vivido en mi vida. Estaba en cuarto de la ESO y fue la primera vez que empecé a sentirme yo después de la adolescencia. Y mi tercera vez en Madrid, y posiblemente la más relevante, fue para reencontrarme con mis amigos de internet en 2014. Actualmente no me llevo con ninguno de ellos. Ese mismo verano, en 2014, estaría haciendo las maletas para mudarme a Madrid. Y casi 10 años después, estaría haciéndolas para volverme de vuelta a Mallorca. ¿Y entonces? ¿Por qué decidí mudarme a Madrid? Yo creo que fue por un vídeo de Jack's Gap. Hello there. So recently there have been a lot of changes going on. There's been a lot of moving about, a lot of... Jack Harris era mi youtuber favorito en 2012. Su forma de hacer vídeos me inspiraba tantísimo que me pasaba las tardes pensando en que quería ser él. Más tarde comprendí que posiblemente no solo quería ser él, sino que quería estar con él. Pero eso es otra historia. Hubo un vídeo en particular que alteró la química de mi cerebro para siempre. Uno que, 10 años después, aún seguía recordando. Se llamaba The Office, la oficina. En él, Jack cuenta cómo se desplaza a la oficina que ha alquilado durante unos días para editar conjuntamente con un equipo un vídeo de viajes que acababa de hacer junto a su hermano. Y yo, cuando vi eso, supe que mi futuro tenía que ser hacer algo así en Madrid. Jack Harris me enseñó que un chaval, desde su casa, podía hacer cosas como esas. Tener un equipo de gente que curraba exclusivamente para algo audiovisual y exclusivamente para internet. Jack's Gap me dio una imagen para proyectar en el futuro. Yo dedicándome a algo creativo y audiovisual. Y sería mentir decir que me fue mal como tal. Y mira que en esos 10 años nunca llegué a conseguir la placa de los 100.000 suscriptores de YouTube, pero llevé a cabo muchos proyectos increíbles. Gran Youtuber fue uno de ellos. Después creé Tickles con Seki y Golden, y más tarde incluso firmamos una SL. Montamos una maldita empresa juntos. Y después llegó De Madrid al Suelo. El proyecto que me enseñó que para cumplir los sueños hay que pagar un precio muy alto. En el Berkami de Madrid al Suelo escribimos algo así como: a Madrid llegas ilusionado, con los sueños en la maleta, y a veces se te escapan de las manos. Con Demas aprendí, bueno, no solo yo, aprendimos, es que ha sido muy difícil, que Jack era un tío muy privilegiado, en todos los sentidos. Creo que en 2021 algo se rompió en mí. Fue la muerte de la infancia, yo creo. Descubrí de golpe que eso de lucha por tus sueños es una simplificación tan barata de la realidad que hasta asusta. Casi nunca es suficiente luchar por tus sueños, macho. En 2021 estuve muy triste. Hoy, con la perspectiva que te da el tiempo,
puedo ver que fue posiblemente la imagen de ese futuro creativo y audiovisual que había proyectado. Y muy posiblemente estuve tan triste porque perdí mi propósito de vida. ¿Habéis pensado el nombre para el podcast? ¿Tú sí? Y después llegó La Pera, un proyecto que nació prácticamente de las cenizas, que fue creciendo poco a poco y que, aunque supuso un esfuerzo más dilatado en el tiempo, fue también duro de cojones. Radio La Pera fue mi primer proyecto adulto, uno que abordamos con una ilusión bastante moderada. Y aunque teníamos la inocencia suficiente para meternos en algo tan ambicioso, nunca lo hicimos con la idea de cumplir nuestros sueños. Y sin embargo, fue uno de los proyectos que más sueños nos hizo cumplir. Y en esa época, el verano de 2024, llegó Forbes. Y no solo sucedió ese año. En 2025 volvimos a ser nombrados uno de los 50 mejores podcasts del año. A mí me sigue pareciendo surrealista. Primero porque me publicaron en la revista Forbes sin tener ni un duro, teniendo que exiliarme de Madrid. Y segundo, porque salí en una revista con Taylor Swift en la portada. Y, por cierto, hablando de Taylor. Estaban esta mañana a las inmediaciones del Santiago Bernabéu a 3 días del primero de los dos conciertos. Taylor aterrizó en Madrid el 29 de mayo de 2024 para dar 2 conciertos. Curiosamente, en el Santiago Bernabéu. Bernabéu, Taylor Swift. Pero yo no tengo entradas, amor. Pero semanas antes del concierto, ni Celia ni yo teníamos entradas. Yo es que siento que voy a ir. No sé ni cómo nos las apañamos para poder ir las 2 noches al final. Bueno, en realidad sí que sé cómo lo hicimos. Una fue un regalo de Paula, uno del que nunca podré estar lo suficientemente agradecido. Y otra, bueno, fue cuestión de karma. No sé si me entiendes. Pero ahí estuve, disfrazado del departamento de poetas torturados, escuchando ese... por segunda y por tercera vez en mi vida. Disfrutando de ese Torture Poet Set por primera vez en Madrid. ¿Qué decirte? Hay una cosa que me encanta de las tormentas de verano, y es que no las esperas, en verdad. En septiembre del año pasado tengo un plano por aquí como muy parecido a este, en el que, pues eso, una tormenta de verano, de repente. Y me hace gracia pensar que los planos que tengo aquí en esta casa son principalmente, pues, Callado. Todavía estoy reestructurando cómo me siento con respecto a grabar vídeos sobre cómo me siento. Entonces, no sé que ha habido como 800 oportunidades en las que he podido contar que me voy de Madrid por un tiempo, pero me marcho. Y no lo he hecho pues porque no tengo una buena relación con los vídeos. Y tampoco con Madrid. O sea, siento que he tenido una relación tóxica con Madrid. Madrid es increíble, evidentemente, como ciudad, y tiene un montón de cosas y me aporta muchísimo, pero también me hace mucho daño en general. O sea, se salvan evidentemente las personas que están aquí, pero Madrid como ciudad es un sitio cruel, es un sitio al que tienes que adaptarte, al que tienes que como que seguir un poco sus reglas, porque si no como pues te sientes una puta mierda o te sientes completamente fuera. Y luego Madrid tiene esto, o sea, tiene estas cosas en plan, de repente pues todo es extraordinario, tienes días increíbles, conoces a personas impresionantes como lo que me ha pasado a mí esta semana. Tiene las dos cosas. Entonces, claro, en un momento bueno piensas, ¿cómo voy a ir yo de aquí, sabes? Pero en un momento sensato piensas, no es mi momento. Lo siento, pero me tengo que largar, como decía Pereza. Por un tiempo. No estoy esperando como irme mucho, pero por un tiempo. Y es eso, o sea, me veo a mí mismo ahora en el mismo sitio, sin que haya cambiado muchísimo la decoración de esta casa, porque sigue siendo la misma, pero esto sí. O sea, estoy en otro punto. Y creo que es una decisión madura. Así que... ya ha parado de llover. En De Madrid al Suelo todos teníamos nuestro personaje, ¿vale? Cada uno de nosotros tenía una especie de conexión con uno de los personajes, pero, claro, la escribimos entre 4 personas, y eso hacía que uno de los personajes quedase huérfano. Ese personaje era Mar. No miento si te digo que no le tenía especial cariño a Mar, pero durante todos esos meses en Madrid tuve una especie de epifanía con ella.
Porque, bueno, spoiler, ¿vale? Ese personaje, al final de la serie, acababa yéndose de Madrid. Pero es que pasaba una cosa muy particular con Mar, y era que, antes de marcharse, Madrid le regalaba una especie de última oportunidad. Cuando menos se lo estaba esperando, ¡pum!, aparecía una persona en su vida que la revolucionaba de una manera o de otra. Y eso fue algo que me pasó a mí también. Mira, tengo que encontrar una fórmula para poder hablar en el ámbito romántico sin volverme completamente loco. Porque en algunas ocasiones me canso de hablar con metáforas, porque me parece todo demasiado místico para hablar de una cosa tan cotidiana como es el amor. Pero en esencia tengo que hablaros de alguien. Un chico con el que me ilusioné bastante durante esos meses y con el que paseé bastante por las calles, mientras él me enseñaba el Madrid que conocía y yo le enseñaba el mío. Aunque grabé mucho menos de lo que me gustaría, tengo un mogollón de notas escritas con todo lo que sentí ese año. Supongo que si no puedes expresarlo por un lado, acaba saliendo por el otro. Una de ellas se llamaba Ya te voy conociendo, y sinceramente es una de las notas de las que más orgulloso me siento. Fue como describir poco a poco cómo me iba sintiendo mientras nos conocíamos y cómo descubrí que estaba abocado al fracaso. Mi parte favorita del texto es la siguiente. Ya te voy conociendo. Y esta última vez que nos hemos despedido he sentido algo revelador. Tú no quieres que esto vaya más. Y contra todo pronóstico yo me siento igual. Y no es que quisiéramos cosas radicalmente distintas. Supongo que es la vida. Es Madrid. O quizá es nuestro cerebro protegiéndonos. Pero aún así, y aunque me dé un poco de pena pensar en lo que no fue, me alegro mucho de haberte conocido. ¿Te acuerdas cuando te he contado antes que esos meses fueron como ir en un barco a toda velocidad que estaba a punto de estamparse con un muelle? Bueno, yo creo que el momento en el que se estampó del todo fue la mañana justo antes de irme de viaje con mis amigos. Si yo quiero llorar, no lo voy a lograr, no estoy acostumbrado. No solía bastar con el ruido del mar. Me gusta grabar los viajes en furgoneta que hacemos con la cámara analógica. Después de la pandemia empecé a grabar muchas cosas en cinta para que, con el nacimiento de mi sobrino Eric, pudiese tener vídeos con la misma estética que los que tenía yo. Desde ese momento creé una norma no escrita en mis vídeos. Y fue la siguiente. Solo grabaré con esta cámara con mi familia. Y estos viajes son solo una prueba más de que, efectivamente, así lo hago. Se quedaron todos tus pasos en la ciudad y vio las marcas que dibujaste antes de marchar. Allá en el cielo yo sé que algo quedará. Allá en el cielo yo sé que algo quedará. Allá en el cielo yo sé. Hay varias cosas que se me hicieron bastante difíciles de irme de Madrid. Me costó mucho despedirme de mi barrio, de la calle Galileo. Me costó despedirme de mi pequeño balconcito. Me costó despedirme, aunque fuese jugando al Catán, de Chris y de Aitana. Y también me costó despedirme de una amistad que estaban haciendo, la de Eli y Elena. Me costó más de lo que me esperaba despedirme de aquella partida de rol que tenía casi cada mes. Pero sorprendentemente, no me costó nada despedirme de mi cuarto. Creo que fue un error mudarme a una casa vacía en 2020 y tener que amueblarla entera. Creo que eso fue lo que me ató a esta ciudad. Celi dice que tener muebles propios es como echar raíces. Y yo estoy de acuerdo con Celi. Cuando me marché de Sanse decidí meter casi una casa entera en una habitación diminuta. Y probablemente ese fue el motivo de que no vaya a echar de menos ese dormitorio, la verdad. Un día yo definí mis muebles como uno de mis horrocruxes. Y es irónico porque destruirlos fue como morir un poco.
Sin embargo, algunos se mudaron conmigo en barco a mi nueva habitación de Mallorca y otros se los quedó Seki. Me pongo contento de pensar que un sofá con tanta historia como ese pudo continuar su legado en casa de Seki y Emilio. Y es hasta poético pensar que después de todo fue Seki el que se lo quedó. Hoy sé que no podría estar en un sitio mejor que en el de mi compañero de tripulación. Hay una parte de One Piece que justo me he leído ahora, que es muy guay, muy guay, porque habla mucho de la amistad. Y hay un momento, que no te quiero destripar, ¿vale? Pero uno de los personajes se da cuenta de la suerte que tiene de tener cerca a los amigos que tiene, ¿sabes? Me he acordado un mogollón de ti y lo he pensado mucho, porque he dicho, joder, es que tengo un mogollón de suerte, ¿sabes? Tengo un mogollón de suerte. Parece que el hecho de leer One Piece me haya hecho como quererte más, un poco sí, pero no, yo esto lo llevo mucho tiempo pensando. Mucha gente últimamente como que también cuando hablo es como que me dice, guau, pues estoy muy solo o tal, como que no tiene buenos amigos, ¿sabes? Como que no tiene a mucha gente cerca, o como que no tiene gente que cuando pasa algo o cuando de verdad le necesitan, pues está ahí. Y tío, como que ahora que he leído tu mensaje digo, tío, qué suerte tengo, porque yo sé que a ti te tengo ahí, que aunque ahora pues no estés tan cerca y demás, joder, pues que eres una persona muy importante en mi vida, Chim, y que estoy tan contento de tenerte y tengo tanta suerte de eso, que es como, wow, no le damos la importancia que tiene, ¿sabes? Porque creo que tú también lo piensas un poco así. Y eso, que te quiero mucho, tío, que tengo un mogollón de suerte y que me siento súper afortunado de tener a una persona tan buena persona como eres tú. No te lo puedo decir de forma más honesta. Y como que digo, joder, qué guay, ¿sabes? Y que nada, que lo que necesites, pues aquí estoy y voy a estar siempre, ¿vale? Así que un besito muy grande. Un beso muy grande. Dale un beso también a tus padres de mi parte y nada, y descansa hoy. ¡Hala! Un besito guapo. Adiós. ¡Madrid! ¡Prometemos volver! ¡Mucho ruido, Madrid! Alternativa, tu saliva, mi saliva. Una de las cosas que más me costó despedirme de Madrid fue del coche de Golden. Aunque hacía mucho tiempo que no me montaba en él, tenía una cosa muy particular. Es un Suzuki Swift, y por motivos obvios, desde que Golden me conoce, yo a ese coche le he llamado Taylor. Pero es que una de las coincidencias más curiosas era que siempre que te subías en él y Golden conectaba su móvil, empezaba a sonar Cornelia Street, de Taylor Swift. Y... bueno, tengo muchas cosas que decir sobre eso, pero siento que aún no es el momento. Así que, con vuestro permiso, me lo voy a saltar un poco. Adiós. No vamos a volver a estar los tres tiempo libre. Eso es lo terrible. ¿Cómo? En 365 días no vamos a volver a estar los tres con tiempo libre. Pero ¿y cuándo me está con tiempo libre? He trabajado todo el año. ¿Voy a dar un beso a Madrid? Celia y yo tuvimos una despedida particular. Al más puro estilo Chim y Celia, que fue teniendo una conversación intensísima. Nunca quiero olvidarme de uno de los regalos más especiales que me habían hecho jamás nadie. Un vídeo de Celi en todos los lugares de Madrid que le iban a recordar a mí. Y te voy a echar mucho de menos y voy a intentar no llorar. Estar todo el vídeo diciendo no voy a llorar, no voy a llorar, pues sí. Los dos lo pasamos muy mal en esa época despidiéndonos, porque había un miedo gigante a que la distancia dificultase las cosas. Hoy, con perspectiva, puedo decir que la distancia precisamente reforzó nuestra amistad.
nunca pensábamos que íbamos a hacer esto. A veces siento que esta tía y yo somos imparables. Y ahí estábamos los tres, mis dos mejores amigos y yo, en nuestra última noche juntos viviendo en la misma ciudad. Intentamos despedirnos bonito, pero al final terminamos comiéndonos un kebab en el centro de Madrid. Y a mí me parece precioso porque eso define perfecto lo que es vivir en esta ciudad. Y mi último día en la capital lo viví como el primer día que me mudé a ese piso, durmiendo en un colchón hinchable y sin tener ni puta idea de cómo amanecería al día siguiente, pero sabiendo que todo sería distinto. Y del último que me despedí fue de ti, Madrid. Qué fuerte, ¿no? Lo estoy haciendo. Tienes que tener cuidado con las cosas que repito muchas veces porque soy caótico, pero la mayoría de cosas que me propongo las termino haciendo. ¿Te acuerdas cuando te lo dije? Estábamos sentados en el sofá del salón que ahora está en casa de Seki. Siempre valoraré cómo te quedaste callado y dijiste que era lo mejor para mí. Supongo que no lo tenías procesado. No te juzgo. Creo que ese día empezaste a encontrarte verdaderamente mal. Y no te recuperaste hasta mucho tiempo después porque te recuperaste, ¿no? Yo creo que sí. Ayer hablando contigo me quedé pensando en aquello que dijiste de que te sentías mal por expresar sentimientos solo en vídeo. A mí me pasa algo parecido. No sé qué me pasa contigo, pero es que no soy capaz de decirte lo muchísimo que te quiero en este momento. Y me sabría muy mal que te enterases por un vídeo dentro de 6 meses. Así que quiero escribírtelo. Sé que tengo que trabajar en aprender a decírtelo en persona, pero bueno, algo es algo. Poca gente en Madrid, ¿eh? Sí. Se nota ahí. Ahora uno menos. Estoy saliendo de Madrid y en lo único que puedo pensar es en que me la suda esta puta ciudad, Golden. Me la suda por lo que vine aquí. Porque desde que te conocí supe que no solo quería montar una oficina para cumplir mis sueños. Era porque quería hacer algo contigo. Y desde entonces no he dejado de hacer cosas contigo, tío. Me voy con un nudo en la garganta. Tengo un sentimiento muy agridulce porque siento que para mí vivir en ese piso significaba una cosa muy distinta que para ti. Me responsabilizo de eso. Ayer me dijiste que no te importaba, pero sé lo que te mereces, tío. Y siento que no es esto del todo. Estoy seguro de que encontrarás lo que estás buscando dentro de muy poco. Marcharme, sin embargo, sí que creo que es lo correcto. Los dos sabemos que esto era lo mejor y te prometo que quiero enfocarlo para que sea lo mejor también para nuestra amistad. Pienso mucho en la charla que tuvimos en la Costa Brava y en sobre tirar la toalla. Que yo me vaya supone un cambio, eso lo sé, pero no tiene que ser un cambio peor. Creo que esto es una prueba para saber si nuestra amistad es resistente a la distancia. Y yo sé que lo es, tío. Ahora empieza para ti una etapa preciosa y estoy a tu lado aunque estemos a 550 kilómetros de distancia. Cuenta con ello. Me has dicho que no llore mucho, bueno pues te he fallado, jefe. Te quiero mucho, amigo. Y si hoy estoy triste por irme es principalmente por ti. Es que no puedo pensar en otra cosa, te lo juro. Me encantaría habértelo dicho ayer, en persona, pero es que no fui capaz. Eres mi mejor amigo, ya lo sabes. Y no hay ciudad de por medio que pueda con eso. Lo sé por el mismo motivo que sé que acabaré volviendo a Madrid. Porque Madrid, para mí, eres tú. El 1 de agosto de 2024 me mudé de Madrid. Y contra todo pronóstico, mi vida no terminó al exiliarme de esa ciudad. Pero yo lo sentí como un momento canónico. Uno de esos que vives sabiendo que tu vida nunca jamás volverá a ser igual. Si fue para mejor o para peor, era imposible saberlo en ese barco hacia Mallorca. Supongo que hay preguntas que solo el tiempo puede contestar. Y esta es una de ellas.